Estamos acá reunidos en este lugar denominado La Esquina, espacio de encuentro, precisamente para reencontrarnos con nuestro pasado y analizar las transformaciones y cambios socioculturales de este periodo. Y bienvenidos a la presentación del libro Medio siglo de historia argentina desde una mirada local. Totoras, de pueblo a ciudad, 1943-2000. Para realizar la apertura de la presentación del tercer libro de Historia de nuestra ciudad, que conforma una serie destinada a recrear la historia de Totoras desde su fundación, recibimos cordialmente a sus autores, Ana María Galetti y Alberto Néstor Pérez, licenciados y profesores de Historia egresados de la Facultad de Humanidades y Arte de la Universidad Nacional de Rosario. A continuación, nos gustaría enunciar algunas palabras de Eduardo Galeano sobre la memoria y el olvido. Cuando está de veras viva, la memoria no contempla la historia, sino que invita a hacerla. La memoria está en el aire que respiramos. Ella, desde el aire, nos respira. La memoria viva no nació para ancla. Tiene más bien vocación de catapulta. Quiere ser puerto de partida y no de llegada. Ella no reniega de la nostalgia, pero prefiere la esperanza, su peligro, su intemperie. Creyeron los griegos que la memoria es hermana del tiempo y del mar, y no se equivocaron. Cuando decimos que un pueblo recuerda, en realidad decimos primero que un pasado fue activamente transmitido a las generaciones contemporáneas y que después ese pasado transmitido se recibió como cargado de un sentido propio. En consecuencia, un pueblo olvida cuando la generación poseedora del pasado no lo transmite a la siguiente, o cuando ésta rechaza lo que recibió o cesa de transmitirlo. La presentación de este nuevo libro tiene el inmenso valor de activar la memoria y problematizar el pasado en el periodo histórico comprendido entre los años 1943 y 2000, es decir, 57 años de historia local con todas las transformaciones experimentadas por esta sociedad que no fueron ajenas a los profundos cambios que vivió la sociedad argentina. La presentación del libro Medio siglo de historia argentina desde una mirada local, Totoras, de pueblo a ciudad, estará a cargo de dos personas que están acompañando a Alberto y a Ana en la mesa. Los vamos a presentar. Mirta Moscatelli es licenciada y profesora de Historia, egresada de la Universidad Nacional de Rosario, magíster en Ciencia Política y Sociología por la Facultad Latinoamericana en Ciencias Sociales, FLASCO, y doctora en Comunicación Social en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario. Es profesora titular de la Cátedra Procesos de Modernización, Historia Argentina y Latinoamericana, en la carrera de Comunicación Social, Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, y profesora adjunta en la Cátedra Historia Sociopolítica del Sistema Educativo Argentino, en la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario. También ha participado en numerosos proyectos de investigación. Y bueno, le damos un aplauso para darle la bienvenida. También nos acompaña esta noche Lautaro Cosia, es doctor y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Rosario, cursó la maestría en Sociología de la Cultura y Análisis Cultural en el Instituto de Altos Estudios Sociales, Universidad Nacional General San Martín, se desempeña como docente en la Cátedra Proceso de Modernización 1 de la Licenciatura en Comunicación Social de la UNR y es miembro del Centro de Investigaciones en Mediatizaciones de
la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Integró distintos equipos de investigaciones, entre ellos, desde el 2011 al 2014, fue miembro del proyecto Ideas y Debates en una década conflictiva, los 60 en Rosario, Secretaría de Ciencia y Tecnología, Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UNR. Entre el 2008 y el 2011 integró el proyecto Arte, Tecnología, Sociedad y Política, la imagen impresa en la construcción de una cultura visual en la Argentina, Secretaría de Ciencia y Técnica, Universidad de Buenos Aires. Además, participó en diferentes actividades de extensión universitaria y publicó artículos en libros y revistas especializadas en temas relacionados a la historia de medios y la comunicación social, teniendo a la prensa gráfica periódica como objeto privilegiado de estudio. Pero hago la salvedad que especialmente y particularmente soy colega y amiga de ambos. Y esto es lo que creo que me identifica, ¿no? O sea, que conozco el trabajo, el esfuerzo, el empeño, el rigor con el cual encararon todos estos libros y muchas actividades más. Así que ellos me han honrado invitándome a esta presentación. Bueno, el libro que ya hemos mencionado, simplemente voy a decir medio siglo de historia argentina, ¿no? Esta historia de Totoras, ubicada en este periodo, 1943, año 2000. Bueno, tiene una serie de valores, desde lo histórico, fundamentalmente, y también desde la historia local, ¿no? Entendemos a la ciudad, a la historia de la ciudad, como un ámbito donde se desarrollan y entablan relaciones sociales, económicas y políticas, y el lugar donde se movieron los actores, ¿no? Estos vecinos de esta sociedad, sin negar que esos mismos actores lo hicieron en otros ámbitos, no solamente en el local, sino también en el ámbito provincial y en el nacional. Bueno, el interés en este caso es abordar el ámbito local. Para abordar el ámbito local, yo tomé una definición de un historiador urbano, que creo que se ajusta perfectamente a los parámetros que Alberto y Ana han utilizado para hacer su trabajo, ¿no? Es un historiador uruguayo que habla de lo local como una sociedad que se nutre de su propia historia, constituyendo un sistema de valores interiorizados por cada uno de sus miembros. Esto genera pertenencia a una comunidad determinada y a sus instituciones. Cada individuo se reconoce a sí mismo como formando parte de un conjunto bien determinado que puede identificarse, tanto sea en una ciudad, un pueblo o un barrio. Es el reconocimiento implícito de sus miembros de pertenecer a ese conjunto, identificándose con su historia y comprometiéndose con su desarrollo, ¿no? Y creo que esto, decía, se aplica muy bien, porque como yo provengo de otro pueblo, Tortugas, muy cerca de acá, y bueno, Lautaro de otra población también, y eso es lo que veníamos charlando, ¿no? Lo que los identifica, bueno, la lectura, que he leído casi todo, los otros libros también, y creo que hay una impronta muy marcada de lo que es esta sociedad, ¿no? Los ubica en un lugar de privilegio, ¿no? Los 6 capítulos que conforman este libro lo podemos hacer bueno, en una doble lectura, ¿no? Tanto para el que es vecino de esta ciudad. Podemos encontrar claves precisas para entender el desarrollo. Podemos encontrar claves precisas para entender el desarrollo de esta ciudad, de este pueblo y luego de esta ciudad. Pero también, decían 2 claves, también podemos entender a través de su lectura lo que ocurrió en el país
país, porque es una historia local que está inscrita en la historia nacional. Los diferentes capítulos, los 6 capítulos que conforman este libro, formados por, creo que después ellos van a abundar, voy a mencionar solamente los factores estructurales, tales como la evolución de la demografía, la propiedad de la tierra, los ciclos productivos, las actividades agropecuarias y la conformación de los comercios, de las industrias y las actividades urbanas. Bueno, esto forma parte del primer capítulo. Los años del peronismo es el segundo capítulo, donde, bueno, también ahí podemos ver, ¿no?, como se dio en todo el país, la aparición de un nuevo actor social, que es el movimiento obrero organizado, el rol del sindicalismo, de los sindicatos en este periodo, y bueno, después voy a rescatar algo de ese periodo, a resaltar. Bueno, así también el periodo 55-83, que se desarrolla, bueno, entre dictaduras y semidemocracias, un periodo donde gobierna el Partido Demócrata Progresista. Después el otro capítulo, los años de la Unión Cívica Radical, la construcción, el quinto capítulo, de un polo educativo regional, y finalmente hechos y realizaciones colectivas en el último siglo. Ya de por sí leer, ¿no?, este índice, para el que no conoce la historia política de esta ciudad, marca una de esas características, ¿no?, la pluralidad política. Desde mi desconocimiento total acerca de esto, uno ve que hay 3 partidos políticos que van a gobernar a lo largo de los años, ¿no? Peronismo, PDP, Demócrata Progresista y Unión Cívica Radical. Bueno, esto es uno de los aspectos que me parecieron significativos. Otra de las cuestiones que creo que también hay que mencionar es el riguroso trabajo que se hizo y que se logra justamente en esta obra seria, en el cual hay una rigurosa documentación que avala todo lo que ellos dicen. Son las actas comunales, son los expedientes y son también los periódicos que se han consultado para corroborar y para hacer esta investigación. Y creo que esto es lo que la hace una obra solvente, ¿no? También, y creo que esto lo hace también más significativo, es el testimonio, la historia oral. Ellos utilizan para su trabajo el registro de los protagonistas de todos estos años. Y creo que también conservar todo esto le da un valor significativo a este trabajo, ¿no? Están las grabaciones, que no sé si podrán escuchar o no, pero todo esto es un material que va a quedar a disposición, ¿no es cierto?, de la ciudad. Decía que otro de los aspectos que me llamó la atención es el tema de la solidaridad como valores, ¿no?, que emergen en los relatos de los protagonistas, ¿no?, en los relatos que están justamente transcriptos en este trabajo, donde se ve la solidaridad, el esfuerzo, el compromiso con la comunidad, ¿no? Y creo que son esos valores lo que van a dar, lo que van a tener como consecuencia una práctica social, una práctica libre, pluralista y democrática y moderna, que también creo que es otro adjetivo, ¿no? En el momento de adjetivar, creo que también es una sociedad moderna. Estos valores, decía, se ven, por ejemplo, creo que se han ido fortaleciéndose a través del tiempo y, por ejemplo, me ha llamado la atención, no voy a abundar, pero prácticas como esto de pedir la presencia de los vecinos en las comisiones, en las reuniones de las comisiones comunales, ¿no?, como un derecho a la participación, o transparentar la tasa de inmuebles, ¿no?, o crear comisiones ad honorem de vecinos que asesoren a las autoridades. Esa marca, decía, se ve también en esa actividad que llevan adelante a lo largo de los años, de actividad cultural y educativa, que permitirá la democratización en cuanto al acceso de la enseñanza a otros niveles, ¿no?, nivel medio, el nivel superior, sabiendo de las dificultades que muchos de nosotros tuvimos para poder realizar, en mi caso, la escuela secundaria, que tenía que viajar al pueblo de al lado, porque nunca se concretó cuando... Bueno, entonces este tipo de cuestiones ya se ven tempranamente, incluso en Totoras, cuando era pueblo. Y después también el bachillerato con orientación agraria, o sea, pensando
no es un tema menor. El interés por las actividades culturales, también con la vuelta a la democracia se ve este espíritu, que digo que tiene toda una historicidad, ¿no? Con la creación de la Comisión Cultural y de Acción Social, que tendrá como uno de sus objetivos, para mí uno de los más importantes, preservar el patrimonio histórico, ¿no? El valor, decía, lo tiene en múltiples acciones, y me resultó una de ellas, que la quiero recortar, ¿no? Un hecho que ocurrió en los años del peronismo, cuando se prohíben en el año 1951 los bailes para los festejos de la fiesta del pueblo, la fiesta patronal. Entonces, en sí es una imposición, porque no era una recomendación que hacía el ministro Cayano, diciendo que había una incompatibilidad en lo que debía ser un festejo religioso y lo que podía significar un baile, ¿no? Entonces, en este análisis, ¿no? Resultan importantes ver las posturas de quienes defienden ese hecho, y ese hecho se puede analizar desde dos puntos de vista. El valor histórico que ellos, cuando argumentan los miembros del club de Totora Juniors, y bueno, que también estaban de acuerdo, fuerzas vivas, parte de las fuerzas vivas del pueblo, decía el valor histórico porque alegaban que desde el año de la fundación, o sea, años después, cuando se plantea la celebración de la Santa Patrona, Santa Teresa, ahí constaba que se debía hacer el festejo, que consistía en bailes, juegos, rifas y demás, ¿no? Y la misa. Y por el otro lado, el valor social. El baile, ellos lo rescatan y lo relatan de una manera muy correcta, e incluso termina uno embelezándose con la lectura de estos hechos, ¿no? En donde allí lo que se ve es que la mayoría, lo que le dicen también en esta respuesta, ¿no? Están argumentando el porqué de la necesidad de esos bailes, que en esos bailes se habían conocido la mayoría de los abuelos, de los padres, de los habitantes, ¿no? La síntesis que hacen es muy correcta, excelente, cuando dice que en esos bailes constituían familias. Los matrimonios que se bendecían en esa iglesia habían tenido su punto de origen en el encuentro de esos jóvenes en esos bailes, ¿no? Y bueno, no terminaba ahí la argumentación, sino también había una especie de reclamo diciendo: los bailes, como tienen en el libro la cita textual, los bailes de la iglesia tienen nombre de rancheras, los ladrillos, perdón, de la iglesia tienen nombres de rancheras, foxtrots y paso doble, haciendo referencia a que muchos de esos fondos habían servido para reconstruir la iglesia. Bueno, finalmente después en 1957 se vuelven a realizar, ¿no? Entonces, un poco para finalizar, creo que este libro nos permite también, bueno, reencontrar por parte de la historia, que construye muy bien estas transformaciones sociales, políticas que se dieron, económicas, de Totoras, y en particular lo que uno puede ver, cómo toma forma esa función, esa conciencia que ustedes lo mencionan en el primer libro, ¿no? De esa necesidad que primó a quienes fundaron el pueblo de Santa Teresa, cuando decían que se iba a crear un espacio donde solucionar una serie de problemas que eran símbolos de permanencia y de proyectos futuros. Un lugar donde educar a sus hijos, ámbito donde satisfacer necesidades para ellos tan imperiosas. La cita termina diciendo: bautismo de los niños o plegaria de los difuntos. Yo creo que va mucho más allá y que tiene que ver con una serie de elementos, de valores que los hace, que forman la identidad de los totorenses, que tienen que ver con el mejoramiento individual
Cristóbal y él de la comunidad a la que pertenece, y justamente, ¿no?, esta conciencia de que pudieron hacerlo, pero que están en constante superación de sí mismos. Y por eso creo, como el libro termina en el 2000, les propongo el desafío de pensar en la continuidad, porque ya han pasado 15 años, y creo que en unos años amerita hacer nuevamente el esfuerzo y brindarnos esa posibilidad. Buenas tardes, buenas noches. Lo primero que quiero decir es que hago mías las palabras iniciales de Mirta. Agradezco a Ana Alberto la invitación, sospecho que Alberto a su vez me extendió la invitación por compartir una pasión futbolera común, además de por las otras razones. Así que el honor y el placer de compartir este instante con ellos. Respecto del libro en sí, que está cargado de méritos, lo que algunos de esos grandes méritos que tiene el libro ya fueron enunciados, nombrados, dichos por Mirta, con lo cual voy a tratar de no repetirme, aunque es inevitable que posiblemente caiga en la necesidad de volver a mencionar algunos de ellos. Y para hablar de estos méritos, enunciar algunos de ellos, o la idea me surgió también, no sabía si era adrede o no, las referencias a la memoria, a la historia, a los textos de Galeano que estaban acá ilustrados. Me saqué la duda cuando las presentadoras efectivamente hicieron mención. Y me parece importante retomar, con la excusa de hacer referencia precisamente a las tensiones que siempre se instalan entre memoria e historia, plantear algunos de los méritos que le veo y que tiene, creo, el libro de Alberto y de Ana. La mayoría de ustedes seguramente conocerá una obra, un cuento, un relato de Borges que se llama Funes del Memorioso. Allí el personaje, en realidad el narrador, cuenta la historia de un personaje particular, Irineo Funes, que luego de un accidente había adquirido la capacidad o incapacidad, depende cómo se lo mire, de recordarlo todo. Era una memoria inefable, una memoria que tardaba incluso todo un día para recordar el día anterior, porque se detenían los más ínfimos detalles de aquello que había vivido y que experimentaba o relataba a través de la memoria. Sobre el final propio de la ironía borgiana, el narrador de esta historia, que cuenta precisamente las peripecias de Funes, dice, sin embargo, dice, sospecho que Funes no era capaz de pensar. Lo recordaba todo, pero para el narrador, el recordarlo todo de manera absoluta implicaba la imposibilidad de pensar. Precisamente, retomando esta historia y preguntándose, bueno, ¿qué es precisamente o cuál sería la tarea del historiador y qué sería pensar? Algo que generalmente los docentes hacemos o exponemos ante nuestros alumnos de manera muy rápida y fácil, y decimos, sería bueno ayudar a pensar a nuestros alumnos, sería bueno que estimulen el pensamiento. Bueno, ¿qué sería pensar? Borges mismo ahí plantea una posible respuesta que supone que el pensar es poder abstraer, poder seleccionar, poder relacionar cosas, poder generalizar. Uno de los méritos, precisamente, de este libro es que no recupera toda la memoria al modo que lo hace Funes, sino que efectivamente tarea de los historiadores fue seleccionar, construir, relacionar, establecer problemáticas que vinculan, como bien decía Mirta, lo local con lo nacional o lo provincial en distintos momentos de esta historia de más de 50 años o de 50 años.
A su vez, uno podría pensar otras definiciones posibles de lo que es pensar. Otro autor, Foucault en este caso, un autor francés, planteaba siempre que el pensar para él era ejercer la capacidad de desnaturalizar aquello que nos parece como obvio, como una verdad revelada. Y para eso no hay nada mejor que la historia, decía Foucault, efectivamente, para desnaturalizar aquello que hoy, desde el presente, nos parece una obviedad. El mérito que también tiene, efectivamente, este libro es que, ya sea cuando trabaja sobre cuestiones más de carácter estructural o cuando recupera historias como las descritas recién por Mirta o problemáticas particulares ligadas a la educación, ligadas a cuestiones ideológicas, ligadas sobre todo al derrotero político de estos últimos 50 años, que es a donde ancla fundamentalmente el libro, precisamente tiene la capacidad de desnaturalizar la historia o el presente y pensar que no siempre las cosas somos de la manera en que nos imaginamos como verdades reveladas hoy, y que ir a la historia tiene ese gran mérito, ese gran plus de poder pensar, de poder, más allá de establecer un buen juego con la memoria, la posibilidad de comprender aquello que sucedió en el pasado. Otro de los méritos, esto ya no tiene que ver con el libro, sino con la obra en sí, una obra seriada y seria a su vez, y que a quienes somos del pueblo genera cierta envidia, es también desnaturalizar esto que hoy estamos acá modestamente presentando a nosotros y que tiene todo el mérito en todo caso de aquellos que decidieron convocar a Ana y Alberto para hacer el libro y quienes pudieron finalmente llevarlo a cabo. Y lo digo porque siendo de pueblo no es común, efectivamente, uno naturaliza la idea de que todos los pueblos tienen su historia o hay trabajos serios acerca de la historia de los pueblos. En mi pueblo no pasa, en pueblos cercanos que conozco no pasa. Es común que aparezcan en muchas localidades recopilaciones, testimonios de ciertos personajes, de ciertos rumores, de ciertas anécdotas, pero no hay trabajos que, como en este caso, a través de tres tomos, se permite pensar la historia de Totoras. Y en ese sentido también me parece interesante destacar, porque no es natural, efectivamente, que todos los pueblos tengan una historia hecha por historiadores que en todo caso plantearán un tipo de memoria colectiva a partir de la cual podrá seguir pensándose la historia de Totoras y el presente y el futuro de Totoras. Otra de las cuestiones ligadas también a esto que veníamos hablando y que tiene que ver con el trabajo de ambos, tiene que ver con la escritura. La escritura del libro funciona, es muy amable, es muy fácil de seguir, aun cuando necesariamente en muchas ocasiones tiene la necesidad de datar hechos, historias de instituciones, valiéndose de las fuentes a las que aludía Mirta, esa gran cantidad de fuentes con las que trabajan para efectivamente reconstruir la historia de Totoras. Finalmente, lo que quería decir, y me parece que uno, siguiendo todo el recorrido del libro, puede efectivamente, en capítulos o en problemáticas o en algunos momentos particulares de las discusiones que allí se plantean sobre la historia pasada, ligado, por ejemplo, al ámbito productivo y eso que se define como el pasaje de una producción más fundamentalmente lechera al proceso de sojización, lo que tiene que ver con la propiedad de la tierra y la paulatina concentración de la misma, lo que tiene que ver con los problemas políticos derivados, por ejemplo, de qué hacer o no hacer después de la Revolución Libertadora del 55 con el busto de Eva Perón, cuestiones que tienen que ver y que atañen también a, por ejemplo, a la cuestión de género. Nos parece hoy natural ver a buena hora en el presente la participación activa en el plano político de las mujeres. Sin embargo, la historia que cuentan Ana y Alberto
plantea que recién en 1993 se eligió para un cargo ejecutivo en el Consejo Municipal de Tutoras a una mujer, es decir, hace nada, hace poco. Plantean o aparecen ahí para una serie, para pensar cuestiones, por ejemplo, de género, la cuestión del número de trabajadores. Y el número de trabajadores indica claramente que hasta mediados de los años 90 eran fundamentalmente los hombres quienes trabajaban, y eso seguramente, siendo que esta historia culmina o llegó hasta el año 2000, posiblemente hoy, 20 años después, 10 años después, habrá cambiado, habrá mutado en función de lo mucho que se ha avanzado en materia de reconocimiento de derechos y el reconocimiento de la mujer para ejercer cargos que históricamente, naturalmente, les estaban vedados. En esas cuestiones, me parece, lo que tiene que ver con la pavimentación de la ruta, la pavimentación del propio Totoras, hay muchas claves de intelección que a veces habrá que efectivamente ponerse a buscar, tratar de comprenderlas, estableciendo los nexos que muy bien plantean entre lo local, lo provincial y lo nacional. Agradezco estar acá, agradezco que hayan confiado la lectura del libro y nada. Algunos agradecimientos. En primer lugar, a la Municipalidad de Totoras, en la figura de Horacio Carnevali, que nos invitó el año pasado, en el 2014, a que este libro, que hacía varios años que había sido escrito, podía ser corregido para poder ser editado, y hoy felizmente está editado. Gracias por esta posibilidad. Queremos agradecerle enormemente, nos sentimos muy orgullosos de que Mirta y Lautaro estén aquí, porque lo que significan académicamente. Queremos agradecer a todos y cada uno de ustedes que nos estén acompañando, a nuestros amigos que se vinieron de Rosario, hacen el aguante, como se dice comúnmente. Queremos agradecerles. Y por supuesto agradecerle a Patricia, a Lorena, a todos los que nos han ayudado y han acompañado en estas semanas bastante febriles, donde whatsappeábamos segundo a segundo por ahí, a Cristian, bueno, a todos los que nos han apoyado y nos han ayudado y están hoy aquí. Voy a comenzar a hacer un comentario, una digresión, antes de comenzar con el tercer libro, que en realidad lo va a comentar Alberto, hablando de los otros dos tomos. Y la razón por la cual voy a hablar, o voy a comenzar hablando de los otros dos tomos, es porque en realidad estamos hablando de una historia, la historia de Totoras entre 1875 y el año 2000. Lo que voy a estar haciendo referencia en estos dos primeros tomos es algunas cuestiones que tienen en común con el tercero incluso, y algunas diferencias para luego empezar a ver el tercero. ¿Qué tienen en común? La forma de abordar la historia. Si bien cada uno de estos libros presenta singularidades propias de la coyuntura que se estaba viviendo, de lo que estaba sucediendo a nivel nacional e internacional, sin embargo, lo que tienen en común los tres libros es la forma de pensar la historia. Estamos hablando de un marco teórico que se refiere a la escuela de Annals. Esta escuela de Annals considera que para poder explicar cómo funciona una sociedad debemos analizar los aspectos políticos, económicos, sociales, los cambios de mentalidades y conectarlo con lo que sucede a nivel nacional e internacional. Esto vuelve significativa las historias locales regionales. Bien,
libro y cada uno de estos libros tiene un subtítulo. El subtítulo, en este caso, Recuperando una historia olvidada, hace referencia a algo que nos llamó la atención. Cuando comenzamos a analizar los orígenes de Totoras, no existía en la memoria colectiva recuerdos sobre hechos fundamentales de esta historia. Por ejemplo, no había recuerdos sobre la creación de instituciones, las primeras instituciones, como la iglesia, la escuela. Esto nos obligó a tener que recurrir a documentos en el Archivo Histórico Provincial, a catastro, a las actas municipales, etc. El título del libro, La construcción de un espacio humano en Santa Teresa, Estación Totoras, 1875-1914, hace referencia a la necesidad que había en esta primera etapa de construir toda una serie de instituciones que permitieran a los pobladores quedarse en forma permanente. Y me parece interesante leer del capítulo 3 de este primer libro una introducción. ¿Qué es un pueblo? ¿Por qué los seres humanos deciden agruparse? ¿Cuándo se forma un pueblo? Interrogantes que permanecen unidos al surgimiento de Santa Teresa. Con alguna precisión podemos afirmar que la fundación de Santa Teresa data de 1875, año que Julián de Urquiza promueve la instalación de un grupo de colonos y sus familias en aquellas tierras ubicadas al oeste del Carcarañá. Para Julián de Urquiza, el pueblo, ante todo, fue una empresa comercial que le permitió obtener un mayor rédito económico por la venta de aquellas propiedades. A su vez, al grupo de familias, en su mayoría piamontesas, que comenzaron a instalarse en la flamante colonia, los movilizaba la utopía agraria, el afán de transformarse en propietarios de aquellas parcelas de tierra inaccesibles en su patria de origen. Para ellos, el pueblo fue en sus comienzos un mercado, el lugar donde se instalaron los primeros comercios que atendían a sus modestas necesidades, un centro de acopio y abastecimiento. También constituyó el espacio de poder, el lugar de residencia de la figura que representaba a las autoridades del país, el juez de paz, sinónimo de justicia y seguridad, pero a menudo también de arbitrariedad y omnipotencia. Para aquellos hombres, muchos de los cuales alimentaron durante años la esperanza de un retorno floreciente a su lugar de origen, el pueblo recién comenzó a tomar forma cuando se despertó en su conciencia la necesidad de crear un espacio donde solucionar una serie de problemas que eran símbolo de permanencia y de proyectos futuros. Y acá voy a citar lo mismo que Mirta porque me parece importante. Un lugar donde educar a sus hijos, un ámbito donde satisfacer necesidades, para ellos tan imperiosas como el bautismo de los niños o la plegaria por los difuntos. Mientras se estaba desarrollando esta historia local a nivel nacional, se estaba desarrollando el proyecto de la generación del 80, que buscaba insertar a la Argentina en el mercado mundial. Como vemos, los orígenes de las colonias santafesinas no son ajenas a algo que estaba sucediendo a nivel nacional e internacional. Cuando pasamos ahora al segundo tomo,
Justamente el subtítulo, Una difícil adaptación, habla de un contexto internacional donde se estaban desarrollando 2 guerras mundiales y además la crisis económica de 1929-30 que golpea a las economías locales, pero también a las economías nacionales de varios países. Totoras también sufre o se ve obligada a realizar toda una serie de adaptaciones producto de esta situación o de este contexto internacional. El título, Historias de un pueblo santafesino en los años de entreguerras, Totoras 1914-43, hace alusión precisamente a cómo en esta etapa no solo había que sostener lo ya construido en la etapa anterior, sino que además había que enfrentar nuevos desafíos, los cambios demográficos, nuevas explotaciones, no solo ya la cerealera, sino también agregarlo tambero, los conflictos sociales en los medios rurales y en los centros, en el pueblo también, etc. ¿Cuál es la diferencia de este segundo tomo? Que aquí fue muy importante para la reconstrucción de este pasado los testimonios de los descendientes de estos inmigrantes. Pero además nos resultó sumamente interesante una nueva preocupación que agregan estos descendientes de los inmigrantes, que ya no es solo por todo lo que tenga que ver con el desarrollo económico, sino también agregar una nueva preocupación que es lo cultural. Y es muy rico, cuando analizábamos este periodo, la preocupación de los clubes por ver cómo generaban una relación entre el deporte y la cultura, a tal punto que editan una revista que se llama Cultura y Sport. Hay toda una preocupación en estos clubes por crear bibliotecas. Va a surgir la Biblioteca Popular Sarmiento, donde se trataba de traer a diferentes personas, incluso de los pueblos vecinos, a que dieran charlas sobre temas como la guerra o sobre temas sobre la crisis, pero además la importancia de crear grupos de teatro, ¿no? Se genera todo un periodo donde van a surgir toda una serie de grupos de teatro con la intención de que además las obras tuvieran 2 momentos, obras con un momento para la moral, que reflejaran o que tuvieran como mensaje algo que se refiriera a una cuestión moral, pero también había un segundo momento de las obras de teatro que debían ser jocosas, con la intención de atraer a un público lo más amplio posible. Bien, vamos a pasar ahora a el tercer libro, cuyo subtítulo es Medio siglo de historia argentina desde una mirada local. Y acá estamos haciendo referencia a algo que estamos reiterando en cada uno de los libros, que hace a esta relación, acá nuevamente hacemos hincapié a esta relación entre esta historia local reflejada a nivel nacional y también a nivel de lo que sucede internacionalmente, que es lo que le da significado, lo que le da sentido al desarrollo de estas historias. Antes de dejarlo a Alberto explayarse sobre este tercer libro, quiero contarles a quién está dedicado este libro. A Oda Nieves Peralta de Armando, y a María del Carmen Solís, la Piru,
que al brindarnos lugares nos permitieron continuar nuestro camino. Quiero agradecer a ellas y a todas las personas, amigas, amigos, que son los que con su afecto, cuando hablo de lugares, no estoy pensando en lugares físicos, sino estoy hablando de cómo con su afecto nos permiten continuar. Pero este libro también está dedicado a nuestro hijo Álvaro, que en diferentes momentos sus preguntas transforman de nuevo lo ya consabido. Ahora los dejo con la pregunta. Bien, en realidad teníamos previsto empezar con la voz de Aide Rodríguez de la Saga, que se escuchara la voz de esta mujer que, la esposa, ¿no es cierto?, de quien fue un prestigioso médico y dirigente de Totora. Lamentablemente el sonido no acompaña. Nosotros guardamos durante 20 años las innumerables grabaciones porque hemos entrevistado a decenas de personas. Lamentablemente muchas de ellas ya no están, ¿no? Recuerdo a Pedro Carrara, a la propia Aide de la Saga, que realmente esa entrevista nos emocionó con su hija Mariela, a Boneto, a Magda Creer. La estuvimos escuchando con Ana y pensamos compartir esa emoción con ustedes, y bueno, estuvimos ahora escuchando y no se ve que la resonancia del salón, junto con probablemente la mala calidad del grabador, hizo de que esto no fuera posible. ¿De qué manera vamos a intentar por lo menos rescatar una? Aide decía en esa entrevista, contando que había venido de Barrio Norte, con 17 años, nos contaba que su marido le había prometido estar 2 años, con la promesa de quedarse 2 años, se quedó 40, y usaba esta expresión, hijita, porque hablaba así con ese aire aportañado, todavía empezar, Totoras era tierra en verano y barro en invierno. Entonces nos parecía esa frase, ¿no es cierto?, de pensar que era Totora en los años 20, cuando vino esta mujer, tierra en verano y barro en invierno, porque era una metáfora, por lo menos nos ayudaba a comprender cómo la desazón de esta mujer de venir de ese barrio norte, pero por otro lado ver los cambios, ¿no?, del pueblo a ciudad, o sea, pensar lo que era pueblo y Totora en los años 20, no solamente en los años 20, hasta los años 60, y lo que es ahora, ¿no es cierto?, con sus calles pavimentadas, con esas plazas y esos lugares públicos tan lindos, ¿no?, que hacen de ciudad, pero toda una ciudad realmente que se distingue. Entonces, esa frase Totora era tierra y barro, ¿no?, marca la diferencia de pueblo a ciudad, que es un poco lo que marca el título. Como marcaba Mirta, el libro tiene una serie de capítulos que de alguna manera respetan esa estructura de la que hablaba Ana, ¿no es cierto?, en los tres episodios de estos 3 libros intentamos de alguna manera seguir esa estructura común. La primera habla de los aspectos estructurales, es decir, el tema de la propiedad de la tierra, que es fundamental, ¿no es cierto? Nosotros rescatamos allí cómo Totora tuvo una impronta muy especial en el hecho de que Julián de Agustín se loteó los terrenos de la colonia, el lote de 50 hectáreas, y esto permitió el acceso rápido de los primeros inmigrantes y dio origen a todo un proceso, ¿no es cierto?, de diversificación, de posibilidades que no tuvieron otras regiones donde se dio el latifundio, ¿no? Entonces, trabajamos el tema de la propiedad de la tierra, trabajamos también los ciclos productivos que hubo acá alusión, ¿no es cierto?, de Lautaro, el hecho de que en esta etapa Totora
conoce dos ciclos productivos, uno que se inicia en los 30, que es el ciclo ganadero, ¿no es cierto?, el ciclo tambero, que la transforma en capital nacional de la leche. Habíamos escogido acá un fragmento de una conversación que teníamos con Lelio Sánchez, ¿no? Donde él contaba la experiencia como niño, joven, su contacto con los tamberos vascos, ¿no es cierto?, que fueron los primeros que iniciaron la explotación en la región, y cómo esto a partir de los 40 es imitado también por los agricultores de origen piamontés, en la medida que ya la agricultura del cereal, ¿no es cierto?, sufrió el colapso de la crisis del 30 y los problemas posteriores. También trabajamos la cuestión de los censos, donde aparecía un fenómeno que por supuesto no es solamente de Totora, ¿no es cierto?, el fuerte éxodo de la población rural a la zona urbana. Ahí mostramos, tenemos en el libro, aparece, ¿no es cierto?, un cuadro estadístico, donde esto se ve claramente, donde la población rural queda reducida a mucho menos de la mitad y la población urbana se duplica en 40 o 50 años, y acompañando este proceso lo que ocurre es la aparición en el ámbito urbano de toda una serie de comercios, de su diversificación. Y aquí lo que habíamos elegido era un relato de Magda Clerc, donde ella contaba cómo, acompañando esta diversificación y especialización de los comercios, habían entrado en declinación los grandes almacenes generales, ¿no es cierto?, donde ella contaba la experiencia del comercio de su familia en los palacios Clerc, ¿no es cierto? Bueno, en ese primer capítulo, entonces abordamos la propiedad de la tierra, la cuestión del análisis censal, y otros temas que tienen que ver con factores estructurales. Los siguientes 3 capítulos están dedicados al mundo de la política, que tiene una particularidad que Mirta marcó, ¿no es cierto? Es decir, podemos distinguir tres periodos bien marcados que marcan la hegemonía de partidos políticos. Entre 1943 y 1955 el peronismo, a partir de 1958 hay un interregno, ¿no es cierto?, que es el de la Revolución Libertadora, entre el 55 y el 58, tenemos un predominio del Partido de Vuelta Progresista, y a partir del 83 la Unión Cívica Radical. Entonces, en el capítulo 2 hablamos del peronismo, y por supuesto no empezamos con la asunción de Perón como presidente constitucional en junio del 46, sino que inevitablemente tenemos que arrancar, y el libro empieza así, ¿no es cierto?, en 1943, donde en ese gobierno militar, desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, Perón construye, ¿no es cierto?, su poder político. Y eso se ve claramente en Totoras, es decir, para entender el origen del peronismo en Totora es muy importante ver la labor que realiza el doctor Almanzón Lazaga, primero como comisionado comunal, porque hasta 1948 no hubo elecciones en la provincia para las comunas, y aquí habíamos elegido un fragmento de la entrevista de Magda Clerc, donde ella hacía la semblanza de su marido, que nos parecía muy interesante porque explicaba por qué este hombre, que tenía un pasado radical, que había sido presidente comunal e incluso diputado provincial por la Unión Cívica Radical en los años 20, adhiere al peronismo, ¿no es cierto?, o sea, a un movimiento que hacía de la justicia social su principal bandera, ¿no?, donde ella explicaba todo, cómo se prodigaba Almanzón por los miles. Por supuesto que en ese capítulo abordamos temas como los que aludió Mirta, que ya lo hemos tratado en una charla que vimos acá, que me parece uno de los más interesantes, que es la supresión de los bailes populares, porque allí se ve, por un lado, un conflicto cultural en la medida que separa dos acontecimientos que siempre habían estado
implica la fase, digamos, religiosa y el baile, ¿no? Entonces, oro circular de Monseñor Cayano, prohibiéndolo por nocivos a los bailes, va a tener una respuesta de los presidentes del club, que no van a dejar de marcarle, como dice, con una gran habilidad discursiva. Es notable la habilidad para tomar temas que son muy caros de la iglesia, diciendo, bueno, nuestras cristianas madres conocieron a sus esposos en un baile, entonces no entendía cómo el obispo podía calificar de nocivo a los bailes populares. Y también hay toda una lectura política en la medida que se mezcla de una alianza inicial que tuvo el Estado peronista con la Iglesia. Hay un feroz conflicto en los últimos años de gobierno, y eso queda reflejado, ¿no es cierto?, porque los presidentes de los clubes toman aire y aprovechan para volver a insistir en que hay que realizar los bailes. Y cuando se da el golpe militar del 55, desde la iglesia aparece, desde la parroquia, un comunicado diciendo: en esta gloriosa hora, el obvio alusión a la Revolución Libertadora, correspondería volver al. O sea, que estoy teniendo mucho. Bueno, me pareció que es un tema interesante, ¿no? Porque hay una perspectiva política y cultural. El capítulo siguiente también se toma la cuestión del peronismo, la supresión el intento de crear en Colonia Medici un distrito autónomo de Santa Teresa, que allí es muy interesante porque los que se oponen primordialmente son los sindicatos rurales, lo cual, y había una ley que creaba ese distrito quitándole parcela de tierra a Agustín, a Cañada de Gómez y a Santa Teresa, Totora, y el gobierno provincial da marcha atrás diciendo de que, bueno, hay que hacer lo que el pueblo quiere, ¿no? Identificando al pueblo con, en gran medida, el movimiento obrero, ¿no? Marcando una tendencia de esa época. El capítulo 3 habla de los años de hegemonía del Partido Mundial Progresista. Aquí habíamos escogido un fragmento de la entrevista que le hicimos a Francisco Cariñano, o sea, le hicimos varias entrevistas a Cariñano. En esa ocasión él hablaba de la creación del hospital. De alguna forma nosotros planteamos que esta transformación de pueblo a ciudad tiene un punto de partida muy importante en la administración de Cariñano en los años 60, incluso como un hecho simbólico, la pavimentación de las primeras cuadras, ¿no?, del pueblo, o sea, dejando atrás esta idea de que Totoras era barro, ¿cierto?, tierra, pero toda una serie de concreciones, el hospital, que toda una historia muy interesante, porque había un viejo hospital que fue abandonado por la peste bubónica en 1919, la llegada de la cooperativa de créditos, una nueva central telefónica y obras que, aunque no eran propiamente locales, sin embargo, hubo una gran participación de toda la localidad, como la pavimentación de la Ruta 34 en 1970, que terminó con el aislamiento, ¿no es cierto?, de la localidad. Entonces, lo denominamos esos años que van de 1963, año que asume Cariñano, hasta 1975, o sea, son 12 años de gobierno de Cariñano, gobernar para el desarrollo, la época de Cariñano. También, por supuesto, hay una alusión a el periodo, digamos, de la dictadura, donde caracterizamos que Totora era una isla, en la medida que los diferentes entrevistados nos marcaban las vivencias muy distintas a las que se vivió en otros lugares, ¿cierto? Probablemente ahí gozamos la hipótesis que Totora no tenía ni universidades, ni grandes centros y fábricas, que en general fueron los lugares donde la represión fue mucho más fuerte, ¿no?
Y el último, el capítulo siguiente sería el cuarto, habla del periodo del gobierno radical, ¿no es cierto?, 1983, y aquí claramente aparece la figura de Nelson Marcolini, ¿no es cierto?, que va a ser el último presidente comunal y el primer presidente municipal, ¿no es cierto?, el primer intendente de esta localidad. Y la analizamos desde dos perspectivas. Por un lado, analizando los resultados electorales, es decir, lo que allí vemos es que en ese diciembre de 1983 Marcolini sube por lo que nosotros llamamos el efecto Alfonsín, es decir, Marcolini no tenía un pasado político importante, entonces de alguna manera es el impulso que da la candidatura presidencial del doctor Alfonsín que le permite a la Unión Cívica Radical después de 60 años volver a gobernar la comuna, porque hubo otros gobiernos, pero los radicales de Santa Fe que eran fraudulentos en la década del 30. Entonces, lo interesante es que hay un fenómeno de arrastre, pero después Marcolini se olvida toda la catástrofe del radicalismo. Es decir, pensemos lo que fue el fin del gobierno de Alfonsín, que tiene que adelantar el poder en 1989, pensemos lo que fue ese diciembre de 2001 con De la Rúa yéndose en helicóptero, y vemos cómo Marcolini gana todas las elecciones que le permiten gobernar durante 28 años, hasta 2011, si no me equivoco, o sea, de 1983 a 2011 son 28 años, y esto estaría marcado por la segunda nivel de análisis, es decir, lo que hacemos allí es una enumeración de la gran cantidad de obras que se realizan en esos años, que también contribuyeron a transformar a Totoras de pueblo a ciudad, ¿cierto?, completar las obras de pavimentación, obras en el terreno cultural, etcétera, etcétera. El capítulo siguiente habla de cómo Totoras se transforma en un polo educativo regional, en la medida que en 1943 solamente había una escuela primaria que brindaba el ciclo escolar completo, y en estos años esa realidad se va a enriquecer por nuevas modalidades como la educación técnica, con la educación superior a través de la formación del magisterio. Y acá hemos cogido un fragmento de una entrevista a Pedro Carrara, donde Pedro nos decía cómo él había aprendido siendo un niño a través de lo que era la educación a distancia. Estoy hablando demasiado. Una vez en la broma Salto Grande que también me reprocharon porque hablaba demasiado, le digo, bueno, estuvimos años esperando un escenario, y digo, después que nos aguanten un poco el público, ¿no? No, porque me miraba, estoy hablando demasiado. Entonces, Pedro Carrara decía que él había aprendido dibujo que le permitió tener, ¿no es cierto?, una carrera como constructor de muchos de los tambos que aparecen acá, lo hizo Pedro de muchas décadas, a través de aprendiendo, ¿no es cierto?, con esas revistas que daban curso de correspondencia en la época. Y él se lamentaba de no haber podido seguir estudios superiores porque venía de una familia muy humilde, hijo de italiano, y nos explicaba que por eso él fue uno de los promotores de la Escuela Superior de Romance, junto con otros vecinos. O sea, en 1955 se crea esta escuela, primero como una iniciativa privada, adscrita, digamos, a la Escuela Nacional de Caña de Gómez, y después va a adquirir otra dimensión, ¿no es cierto? Pero esto también es todo un símbolo, esta escuela secundaria, nosotros lo encontramos a través de la gentileza de Ennio Ricota, que también yo quería mencionarlo. Ennio muy desinteresadamente nos brindó todo su material muy valioso, entre ellos muchas fotos, entonces quería rescatar ese gesto de Ennio que me llamó, que lamentablemente no podía estar.
Entonces la anécdota de Carrara marca este proceso en que Totoras se transforma en un pueblo educativo no solamente para la localidad, sino para todos los pueblos de alrededor, ¿no es cierto? Y el último capítulo, para tratar de abreviar, de no entendernos, habla de hechos y realizaciones colectivas. Planteamos la idea, ¿no es cierto?, que muchas de estas cuestiones, aunque hay una colaboración del gobierno comunal primero, municipal después, hay una fuerte participación de los vecinos, ¿no? Algunas, como pusimos la batalla por la ruta 34, porque hubo gestiones de varias décadas antes que durante el gobierno de Onganía se pavimentara la ruta 34. La construcción del hospital del que hablábamos anteriormente tuvo una comisión pro hospital muy importante, al margen de la labor de Cariñano. Hablamos de historia de un doble bautismo, donde recreamos cómo, desde los orígenes, de cómo surge esta idea de Santa Teresa, por qué Totoras, por qué finalmente, y no sin controversia, porque fue algo muy polémico cambiarle el nombre de la localidad, ¿no es cierto?, de un nombre religioso a Totoras. O sea, tomamos toda una serie de temas y finalizamos con recrear anécdotas de la vida cotidiana, de personajes. Ahí aparecen los clubes de fútbol. Hoy salió en la capital un comentario. Yo simplemente fui a comentar que salía el libro y le dejé el libro al periodista que me recibió. Bueno, él escogió allí esa anécdota de los clubes de fútbol. No es que yo se me haya dado por eso para que apareciera en la capital de él, sino que estuvo leyendo y lo que me interesó es como un simpatizante de uno de los clubes quemaba la zapatilla luego desinfectándose el polvo. Pero bueno, aparece la anécdota de ese tipo y lo que habíamos elegido, esperemos, vamos a ver si tenemos suerte, se escucha a Osvaldo Bertotti hablando de cómo eran los bailes y los festejos cuando él era un jovencito. Vamos a ver si esto se puede escuchar, por lo menos. Y traía conjunto de gay, conjunto de música, de rondar, que una de esas veces fue la primera vez que yo oí un cantor en mi vida. Después de esta entrevista, cuando volvimos al día siguiente para continuarla, Osvaldo nos confesó que no había prácticamente podido dormir. Y esto habla de que cuando removemos el pasado muchas veces se mueven muchas cuestiones íntimas que no es sencillo después seguir. Eso por un lado, ¿no? Este relato de Osvaldo a mí me conmovió particularmente, porque Osvaldo, nosotros fuimos a entrevistarlo para que hablara de la historia de Totoras y hablando de las diversiones propias de la época, empieza a hablar de Angelito. Ese Angelito era mi papá. Y él me estaba revelando facetas absolutamente desconocidas para mí. De alguna manera esto que parece una anécdota particular es lo mismo que le sucede a las sociedades. Cuando nosotros buscamos en el pasado, lo que ocurre es que nos van revelando ese pasado, si lo sabemos preguntar, facetas de nosotros mismos. Lo que nos está devolviendo la historia es nuestra identidad, quiénes somos. Ahora Alberto sí promete, va a cerrar. Simplemente como terminamos el libro, es decir, cuando nosotros empezamos este tercer tomo hace casi 20 años, publicamos en 1995 segundo. Bueno, la aspiración era una historia completa de Totoras. Acá Mirta me estuvo promocionando para hacer un cuarto, pero bueno, la idea es que ponemos al final lo ilusorio, ¿no es cierto?, de esto de completar una historia, ¿no es cierto?, porque bueno, la historia no se detiene, va a haber nuevos aniversarios, nuevas circunstancias para seguir, ¿no es cierto?, investigando, pero por otra parte ponemos allí
de que no hay historias cerradas ni definitivas. Esta simplemente es eso, una aproximación a tratar de recrear distintos aspectos de un periodo dado en esta localidad, y bueno, esperemos que otras historias la corrijan, lo que seguramente hay errores, y la mejoren, ¿no? Eso se trata. A continuación, invitamos al intendente municipal, doctor Horacio Carnevali, a dirigir unas palabras sobre lo que significa para nuestra sociedad la publicación de este libro. Muchas gracias. Bueno, la verdad que no hay nada más que agregar. Yo creo que está todo lo que está expuesto, lo que está en el libro y sobre todo lo que Alberto y Ana han expresado. Yo solamente quería agradecerles el profesionalismo de ellos dos, porque la tarea estaba hecha, estaba cumplida, la investigación se había hecho y el borrador estaba, digamos, terminado. Y cuando habían pasado muchos años y seguía estando el borrador, cuando lo llamamos no dudaron en ponerse al hombro la actualización, incluso tuvieron que leerlo ellos otra vez porque casi no se acordaban de todo lo que habían escrito, faltaba la parte de las fotos, y yo les había propuesto que antes del 11 de diciembre del 2015 lo pudiéramos presentar, y estamos cumpliendo. Y estamos cumpliendo porque ellos lo hicieron. Así que yo valoro mucho ese profesionalismo, vuelvo a repetir, esa disposición, ese sí, sin importar qué había pasado en esos años de pasividad, y el libro está presente acá, que eso creo que es lo más importante. Así que muchas gracias a ustedes, gracias también a los que presentaron el libro y se llegaron hasta acá, y a todos ustedes que avalan esta presentación y el seguir con la historia de Totoras. Muchas gracias. Para finalizar, vamos a leer dos salutaciones que han llegado. Más profundo respeto. Agradezco su cordial invitación para participar del acto de presentación del tercer tomo de la historia de nuestro querido Totoras. Por razones de salud, no puedo estar presente como lo hubiera deseado, ya que en esa publicación histórica habrá seguramente hechos que quizás he vivido o que los vi muy de cerca, dado mi larga estadía de más de 50 años en esta tierra totoral. Ruégole felicite en mi nombre a los historiadores Ana María Galetti y Alberto Néstor Pérez por su abnegado trabajo en mantener bien altas las vivencias generacionales de nuestra región. Ya tendré oportunidad seguramente de leer las páginas de este tercer tomo histórico que guardaré celosamente en la biblioteca más centenaria que atesora nuestra parroquia. Con mis saludos más cordiales, Pedro José Pérez, cura párroco. En carácter de concejales titulares del Consejo Municipal de la Ciudad de Totoras, tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes con motivo de felicitarlos por su nueva creación, el tercer tomo de la historia de Totoras. Es muy grato para este cuerpo legislativo el hecho que hoy se celebra, ya que estamos en presencia de nuestras propias raíces y fruto de la inteligencia y el estudio del compromiso profesional y el amor a las letras. El Consejo Municipal de Totoras desea expresarle nuestro reconocimiento y a la vez nuestro agradecimiento por el documento tan importante que le dejan a nuestro pueblo.